Amén. Muy buenos días, amados. Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta preciosa y hermosa mañana, en este regalo incomparable que tenemos de parte de Dios, porque es lo que Dios, en su infinita fidelidad, lo que nos trajo esta mañana a reunirnos, no fue tu intención, tu deseo, tus fuerzas, tu capacidad. No fue el taxi, no fue el vehículo que te transportó. Lo que nos trajo esta mañana a reunirnos fue la fidelidad de Dios. Su fidelidad obrando en nuestros corazones, que nos provoca a buscarlo, que nos provoca a venir cada día a conocerle cada día más, a conocer y entender que todo lo que Dios está haciendo es perfecto, es hermoso, es sublime, es extraordinario. Y si te ubicas ahí en Juan, perdón, no en Juan, sino en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo número 12, verso 9. Mi gracia te basta, porque necesitamos conocer lo que Dios nos ha provisto. El desfallecer del ser humano y el conflicto que los seres humanos tenemos al interior de nuestro corazón no es porque no se nos haya provisto, sino porque tantas veces no conocemos y entendemos lo que ya nos fue provisto. Porque si nosotros miramos las cosas de la tierra hacia el cielo, siempre las distorsionaremos, siempre le daremos una interpretación diferente al obrar de Dios, a lo que Dios manifiesta. Por eso entendemos la oración que Pablo levantaba aún por la iglesia de Éfeso, cuando el Señor a través de Pablo levantaba un clamor diciendo que le fuera dado a todo el pueblo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque cuando Dios se va dando a conocer a cada una de nuestras vidas, empieza a derribar todos los argumentos que hay dentro de nuestro corazón, aún los argumentos bíblicos interpretados por nosotros mismos, de nuestra manera, de nuestra forma, a nuestra conveniencia, porque tantas veces hicimos de este instrumento las escrituras, que nos fueron dadas para señalarnos con claridad la vida, la cual es Cristo. Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos de su tiempo: ustedes las escudriñan, pero ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Todo lo que Dios dejó a través de la escritura es para darnos un testimonio, y un testimonio de la vida, y esa vida es Cristo. Él mismo expresó: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero el uso que nosotros le hemos dado a las escrituras es tener deseos, pensamientos, interpretaciones particulares y personales acerca de Dios, y buscamos porciones de las escrituras que apoyen lo que yo pienso, que apoyen lo que a mí me gusta, que apoyen lo que yo quiero. Pero sabe que Dios está orando de una manera extraordinaria en este tiempo, porque está derribando de una manera poderosa en nuestros corazones todos nuestros criterios, todas nuestras opiniones, todas nuestras doctrinas terrenales, porque está plantando la realidad de una vida en nuestro corazón. Y para eso, como veíamos la semana anterior, para eso Dios, ¿a quién tiene que derribar? A mí. Me tiene que derribar a mí. Tiene que derribar
todo lo que hay en mí para plantar todo lo que Él es. Y dice 2 Corintios 12, 9, frente a una situación que está viviendo Pablo, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dice, por tanto, ¿cómo dice ahí? ¿Sí o no? Con queja, con reproche, con conflicto. Dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, verso 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Cierto? La vida en la tierra no es fácil y nunca será fácil, y no podemos perder de vista por qué. Todo lo que los creyentes estamos aprendiendo de parte de Dios es de Dios, y Dios va tratando con aquellas cosas que hemos atesorado en nuestro corazón, porque los tesoros terrenales que hemos hecho en nuestro corazón nos mantienen alejados de Dios y se interponen con esa realidad de quién es Dios para nuestras vidas. De manera que las aflicciones, y por eso los creyentes necesitamos, Señor, danos corazón para entender. Porque cuando Dios nos permite aflicción en este mundo, amado, es para que no nos peguemos a nada de este mundo. Y ahí es un regalo de Dios, cuando Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Porque cuando no es así, nuestro corazón se apega a las cosas de aquí. Y aquí apenas estamos de paso. Pronto será nuestra reunión con Él. Pronto sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos unidos a ellos, y en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, seremos transformados para encontrarnos con el Señor en las nubes y así estar siempre con el Señor. Eso a mí me acelera el corazón. Digo, Señor, cada vez estoy más harto de lo que veo en este mundo. Cada vez anhelo más, Señor, todo lo que tú eres. Y no estoy deseando morirme, lo estoy deseando es a Él. Él es el anhelo, es el deseo de nuestro corazón. Pero Dios, a través de lo que nos aflige, ha venido quebrando todos esos tesoros de nuestro corazón. Él los conoce en cada uno de nosotros. Por eso Dios va obrando de manera particular, de manera que no puedes estar mirando lo que Dios está haciendo con otro. Tienes que mirar lo que Dios está haciendo contigo, lo que Dios está obrando contigo. No sea que, como está escrito por allá en Cantares, mientras me puse a mirar la viña de otro, descuidé mi propia viña y descuido lo que Dios está obrando en mi vida y está obrando en mi corazón. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿cierto? Y esa palabra debilidad habla de incapacidad, habla de fragilidad, de la impotencia que nosotros tenemos para poder responder a lo que Dios desea. Pero el Dios dice que cuando estamos allá en esa condición es donde Dios ha preparado ese terreno para que Él pueda manifestar todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nosotros vemos ejemplos a través de la Escritura de cómo se manifestó esa gracia, y esos ejemplos no los podemos pasar por alto, porque lo que Dios hizo lo sigue obrando de una manera especial. Dios no ha cambiado su forma de hacerlo, es una única manera.
Y nosotros vemos que un día el Señor le habla a un hombre llamado Gedeón. Pero el Señor viene a Gedeón en el momento preciso, en el momento oportuno, en el tiempo, en el kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios para obrar en el corazón de Gedeón. Porque Gedeón está pasando un momento donde él se ve como insignificante, está pasando un momento donde él se ve sin recursos. Por ahí la escritura lo narra en el libro de Jueces, que cuando el Señor viene a hablar con él, las palabras de Gedeón son como evidenciando toda la fragilidad que él tiene. Pero el Señor lo mira y le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza. Y la fuerza con la que lo envió no era la capacidad de Gedeón. La fuerza con la que lo envió era el poder de Dios obrando en la vida de Gedeón. Pero Dios tuvo que ir tratando a Gedeón en eso, porque a veces de oídas decimos: sí, claro, lo que va a obrar en todo esto es el poder de Dios, pero después nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, ¿cierto? Y Dios nos va llevando hasta donde empecemos a dejar nuestros esfuerzos y empecemos a verlo a Él obrar de una manera sobrenatural, de una manera especial en nuestras vidas. Dios se aparece a Moisés. Dios tiene un propósito con Moisés. Y Dios se aparece en aquella zarza con la que atrajo a Moisés. Moisés vino, sale la voz del Señor diciendo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Y allí el Señor empieza a manifestarle su voluntad a Moisés. Pero Moisés está en tal condición que, aunque a veces a nosotros nos parece un mundo de peros en la vida de Moisés, pero es que Moisés estaba como en el punto exacto. Lo que a nosotros nos parecen reproches de Moisés era que Moisés estaba desnudando su condición delante de Dios para darse cuenta que si algo iba a suceder, tenía que ser Dios el que lo hiciera. El Señor le dice: te voy a enviar a Faraón. Y empieza Moisés a decir: ¿y quién soy yo para ir delante del Faraón? Y el Señor dice: ve y dile al pueblo lo que te he enviado a hacer. Y él dice: y cuando vayan del pueblo no me creerán. Y el Señor le sigue hablando a Moisés, y Moisés le dice: pero si yo no sé hablar. Y todo el tiempo Moisés, que está desnudando delante de Dios, está allí diciendo: Señor, yo no soy la persona idónea, yo no soy la persona ideal. Amado, en el cuerpo de Cristo las cosas funcionan diferente. Cuando usted va a mandar una hoja de vida para un empleo, primero el que pone la vacante de empleo en la solicitud muestra los atributos que tiene que tener el que va a aplicar para ese empleo. Entonces dice las características, que tenga conocimientos en tal y tal área, que tenga experiencia, que esté titulado, bueno, una cantidad de cosas. De manera que usted tiene que mirar que la hoja de vida coincida con lo que usted va a mandar para que pueda aplicar al puesto. Y de la misma manera, cuando alguien empieza a mandar hojas de vida, ¿qué es lo que empieza a poner ahí en lo que llaman su currículo? Sus habilidades, sus capacidades, sus logros, de lo que está dotado. Y eso está bien para conseguir un puesto de trabajo. Pero, amado, no hay currículum que sirva cuando somos atraídos para presentarnos delante de Dios. Aquí no sirve cursos bíblicos, aquí no sirve títulos, aquí no sirven riquezas. Por eso cuando nosotros miramos cómo el Señor
apareció a estas personas para obrar en ellas como en el momento más crítico de sus vidas. Cuando en el momento donde se sentían menos, fue donde Dios apareció. Y eso nos deja ver que todo en el Señor funciona de manera diferente. Y no porque Dios te esté mirando con ojos de desprecio, en ninguna manera, sino que Dios, que conoce el corazón del hombre, sabe que ninguna de esas cosas le sirve al hombre para manifestar la vida. Antes de esas cosas el hombre tiene que ser despojado. Y por eso Dios va produciendo un quebrantamiento. ¿En quién? En nuestro corazón y en nuestra vida. Y cuando va produciendo ese quebrantamiento, como lo hizo con Pablo, porque todo lo que leímos alrededor de Corintios ahora tiene que ver con que a Pablo se le había dado revelación. Pablo dijo: conozco a un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que fue hasta el tercer cielo y vio cosas inefables, que aquí no hay palabras para poder explicar lo que vio. ¿Dónde? Lo que vio allá. Y como el lenguaje del ser humano es diferente al de Dios, por eso Dios tiene que quebrantar nuestro lenguaje para instalar el de Él. ¿Qué hace un ser humano con algo que Dios le revela? No entiende para qué Dios se lo reveló. Lo que Dios revela no es para vanagloria. Lo que Dios revela no es para orgullo, no es para enaltecimiento del ser humano. Lo que Dios revela es para darle dirección al corazón humano, para darle instrucción al corazón humano respecto a la vida que Dios le ha dado. De nada le sirve al ser humano decir todo lo que Dios le reveló, si eso que Dios le reveló empieza a afectar la vida de ese ser humano. Porque Dios le reveló cosas extraordinarias a Pablo respecto a todo lo que Dios, como dijo Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Dios le dejó ver algo de eso, ¿sí? Pero no para que él bajara acá y todos los días hiciera la doctrina de, ¿cierto? Porque así hacemos. Hubo un tiempo donde pasó a muchas personas como que murieron. En su muerte Dios les permitió ver el cielo y la tierra. Después Dios los trajo nuevamente en su misericordia, ¿sí? Pero muchas veces eso que experimentaron fue como el caballito de batalla, no para entender qué era lo que Dios quería, sino como reunir a la gente alrededor de ellos en torno a lo que a ellos les pasó. Y eso es lo que hace el ser humano cuando no entiende la revelación de Dios. Creer que Dios me dio algo para que yo después reúna a todos en pos de mí, para que Dios vean lo que yo aprendí. No, la revelación no se trata de eso. La revelación de Dios se trata de que Dios te muestra algo para que lo conozcas más. De que Dios revela algo no para llenarnos de vanagloria, de arrogancia, de altivez, sino para que yo pueda ver todo lo que necesito en mi vida. Y por eso Dios empezó a tratar ¿con quién? Con Pablo. Y dice que le fue dado un aguijón en su carne. Y no sé cuál sea el aguijón en esta mañana, pero están aconteciendo muchas cosas. Ayer vimos un tiempo extraordinario en la reunión de alabanza. Fue algo hermoso de parte del Señor, porque están aconteciendo cosas extraordinarias. Para los que no saben y algunos que ya lo conocen, uno de nuestros hermanos del grupo de alabanza, Héctor, está hospitalizado ya hace unos 9 días en la clínica Hospedale, sí, porque de pronto una mañana sintió como un pringonazo. En el transcurso del día le empezó a doler mucho, ya no sentía una pierna. A la mañana del sábado de hace 8 días ya no sentía la otra pierna, y empezaron a hacerle todos los exámenes. Finalmente, dentro de los exámenes, el diagnóstico es: tiene un tumor en la columna,
está muy grande, no puede ser operado, ¿sí? En este momento pues él no mueve sus extremidades inferiores, ¿sí? Ayer, que dentro del tiempo de alabanza pudimos comunicarnos con él y también estuvimos orando, él compartía algo maravilloso en medio de todo esto. Él decía que él en su casa, él asiste solo con su esposa, él ni siquiera en su casa está sin camiseta, él siempre se pone camiseta porque no le gusta estar con una sola pantaloneta. Y dice, pero pasar acá la vergüenza, porque si hago necesidades tiene que pasar la enfermera y limpiarme la cola. Y en medio de todas esas cosas que dice, yo me miro y veo la condición en la que estoy, pero a su vez las palabras de ayer era, pero estoy tan feliz, porque estoy viendo a Dios como no lo había visto. Y miro mi cuerpo y me aflige, pero miro a Dios y se conforta mi alma. Y dice, no sé qué va a pasar con esto, pero lo único cierto es que está aconteciendo algo extraordinario de parte de Dios en su corazón y en su vida. Porque mis amados, la iglesia tenemos que pasar, y es necesario que pasemos a la madurez. Ya la iglesia tenemos que salir de que es bueno y que es malo, porque a raíz de eso alimentamos mucha rebelión hacia el corazón de Dios, porque no miramos qué es lo que Dios está obrando en su salvación con nosotros, sino que lo que estamos mirando es qué me gusta, qué me beneficia, qué me produce placer, qué me produce comodidad, qué me produce tranquilidad. De eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de cuántas cosas te ponen tranquilo, de cuántas cosas te ponen cómodo. Mis amados, la seguridad del creyente no es nada de lo que tiene. Aunque Dios te diera riquezas económicas, esa no es la seguridad del creyente. La seguridad del creyente se llama Cristo. Esa es la seguridad de ¿quién? Del creyente. Pero Dios ha venido quebrantando muchas cosas. Ayer Camila, que nos compartía un tema extraordinario del corazón de Dios, y de cómo toda esta semana ya de pronto empezó a experimentar una tristeza en su corazón inexplicable. Y en esa tristeza inexplicable Dios la llevó como a encerrarse en su cuarto, y en su cuarto allá en lo íntimo con Dios. Y allá en medio de esa tristeza ha experimentado una comunión con Dios extraordinaria. Y ayer, entonces, después de todo eso, les compartí algo que Dios habló a mi corazón esta semana. Y presté mucha atención, mis amados, porque hay muchas cosas que están produciendo quebrantamiento. Y al escuchar tantas noticias diversas que están aconteciendo en la vida de los hermanos, entonces un momento que estaba como muy afligido en mi corazón y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué tanta aflicción? ¿Por qué tantas situaciones? Y entonces el Señor me dijo, ¿por qué te afliges cuando yo aflijo? Si yo aflijo con propósito. No te aflijas ni te entristezcas de ver la aflicción sobre mi pueblo, porque la aflicción sobre mi pueblo tiene el propósito de que mi pueblo me conozca. Y entonces, al ver todo lo que había acontecido con Camila toda esta semana y ver cómo Dios la llevó a lo íntimo, y Dios le dijo, mire, es que el altar no es este no es el lugar. Nosotros fuimos los que en nuestros modelos idealizamos todo esto y nos llenamos de un celo que no corresponde. Y entonces Dios la llevó allá a donde está el verdadero altar edificado por Dios en el corazón. Porque tantas veces aquí ha habido música, pero no ha habido adoración.
música no es adoración. Hay músicos que cantan pero no adoran. Hay gente que no canta y adora. Porque la adoración es la manifestación de una vida gloriosa. Y poder ver a Héctor mirando sus piernas inmóviles, con un pañal puesto, porque no hay control sobre sus esfínteres. Y él dice: pero lo único que quiero es alabar a Dios. No sé en qué va a terminar todo esto. Lo único que en todo esto quiero alabar su nombre. Y pasa momentos críticos, momentos donde esta carne se alborota y reclama y entra en conflicto con Dios. Porque cuando esta carne está afligida, entra en conflicto con Dios. Y entramos en conflictos con el Señor. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Y entonces Dios empezó a llenar mi corazón, y aparte de eso me compartió o me habló algo muy claro. Y no te afanes, porque apenas ese es el comienzo de muchas aflicciones que va a traer a mi pueblo. Muchas aflicciones. No sabemos qué. Lo único cierto es que Dios dijo que Él iba a levantar adoradores. Y cuando tú y yo, en medio de la situación más crítica, experimentamos cómo Dios hace subir un dulce aroma de lo que Él es, de nuestras vidas, hacia su trono, mis amados, Dios tiene que quebrar el frasco de alabastro que somos nosotros para hacer brotar el dulce perfume de nardo que es Cristo en nosotros. Y para eso Dios tiene que quebrar ¿qué? Nuestras vidas. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer porque eso es salvación. Eso es salvación. Y lo va a hacer con un cuidado ¿qué? Extraordinario. Pero no nos va a evitar ese ¿qué? Ese camino. No se lo evitó a un hombre como Pablo. Y le dijo: bástate mi gracia. Porque nosotros tenemos que dejar de caminar pensando es qué bien me va a llegar, y no sea que terminemos como la mujer de Job. Porque en cada situación nosotros tenemos la oportunidad o de entrar en una rebelión abierta hacia el Señor, o de humillarnos delante de Él y decirle: Señor, haz como tú quieras, porque lo que tú estás haciendo es perfecto sobre nuestras vidas. La mujer de Job está mirando sus circunstancias, pero no a Dios. Ella mira a su esposo y le dice: ¿usted es capaz de creer que Dios todavía lo ama? ¿Es capaz de creer que Dios lo ama si sus hijos están muertos? Si el dinero que teníamos se perdió, si los criados que teníamos en casa ya no están. ¿Usted cree que Dios lo ama? Mire cómo está su salud. ¿Usted cree que Dios lo ama? Y se rebeló la mujer de Lot. Es más, ni siquiera aparece su nombre ahí. Ni siquiera aparece su nombre en la narración. Se rebeló y miró a su esposo y le dijo: ¿no ve cómo va a decir que Dios lo ama si perdió todo? Reniegue de su Dios y muérase. Pero dice la Escritura, Dios estaba poniendo peso de gloria. Amado, ¿queremos peso de gloria en nuestras vidas? Mis amados, la gloria no va separada de la aflicción. En la Biblia van juntas. Los mejores momentos de un cristiano han sido en aflicción. Los mejores momentos con Dios. ¿Queremos ver gloria? Vamos a tener que ser afligidos para soltar todo aquello en lo que tenemos nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra autosuficiencia. El creer
que si nosotros no estamos, las cosas no funcionan. En una iglesia en Pereira un día aconteció que querían mucho al pastor que estaba ahí, muchísimo cariño hacia el pastor, y estaba bien. Simplemente que un momento determinado Dios decidió que el pastor ya no estuviera más en la congregación. Y en lugar nombraron a un pastor que a los ojos de los hombres no calificaba. No era tan querido por la gente, no era tan apreciado, ¿sí? Entonces todos pensaban, como se fue el pastor carismático, se fue el pastor amoroso, se fue el pastor, y quedó el pastor tosco, el pastor frío, el pastor distante. No, hasta aquí llegó la iglesia. Y han pasado como, no sé, si 2, 3 años, 4 años, y antes el Señor ha añadido más gente a la iglesia, porque no es el hombre, es Dios, y nosotros creemos que el que hace la obra en la iglesia es el pastor. Si un día este siervo ya no está aquí, no se preocupe, sigue el Señor, que es el que está haciendo la obra. Yo no he hecho nada, es más, yo lo único que tengo que esperar es que Dios también obre en mí, obre en mi corazón. Así que esto no es la obra de César, no, en ninguna manera, no puedo hacer nada. Es más, si Dios le deja en mis manos, me tiro a la iglesia, le hago daño, los llevo en la dirección equivocada. Por eso Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién la edificaría? Él. Y como yo hago parte de la iglesia, yo tengo que ser edificado juntamente con ustedes. ¿Por qué? Por el Señor. Pero Dios va produciendo un quebrantamiento a través de las circunstancias, donde no confiemos en nada y en nadie, sino donde podamos mirar a Dios con todo el ¿qué? Corazón. Vamos ahí conmigo al Salmo 57. Libro de Salmos, en el capítulo número 57. Bendita la misericordia del Señor sobre nosotros. Bendita la gracia de Dios que nos está enamorando y nos está cautivando, y que nos está preparando todos los días, ¿sí? Para que ya no nos estemos lamentando más, que mis papás, que mi esposo, que mis hijos, que mi familia. Mis amados, ¿quién es el que va a quitar todo ese lamento del corazón? Cristo, con la realidad de quién es Él. Porque no olvides, la queja puede ser tu esposo, y Dios lo puede cambiar completamente. Te vas a seguir quejando, porque el único que hace que el ser humano experimente plenitud es ¿quién? Es el Señor. Y cuando estamos viendo al Señor, la vida es diferente. Un paciente fue llevado a una clínica y habían colocado en el mismo cuarto 2 pacientes, y los 2 pacientes con enfermedad terminal. Uno quedó en una cama que daba a una ventana, y el otro quedó contra la pared. El que quedó con la cama hacia la ventana, todos los días empezaba a narrarle al que estaba contra la pared lo hermoso que estaba el día. Qué día tan hermoso, cómo pasan las nubes, qué arco iris tan hermoso pintó el Señor hoy en el cielo, cómo pasan las aves volando. Y le narraba al que estaba en el rincón, pero el del rincón se mordía la lengua y decía, ¿por qué a mí me tocó este rincón y no la ventana?
Y cada vez que el de la ventana le narraba lo que veía, el del rincón se amargaba más y se amargaba y se amargaba, a tal punto que él tenía solo un pensamiento: que se muera el de la ventana para que a mí me pasen para allá. Que se muera el de la ventana para que a mí me pasen para allá. Y se le cumplió el deseo. Se murió el de la ventana. Lo sacaron para enterrarlo. Apenas vio la cama desocupada, pidió que lo pasaran para allá. Apenas lo pasaron para allá y lo instalaron, se dispuso a mirar por la ventana, y detrás de la ventana solo había otra pared llena de ladrillos. No se veía ningún cielo, no se veía ninguna nubes, no se veía nada. Y cuando él está viendo eso, se quebranta su corazón y dice: este hombre que estaba ahí todos los días, lo que me compartía era con un propósito, no era lo que estaba viendo, pero me lo compartía con un solo propósito: alegrarme el corazón. Pero yo decidí no alegrarme, sino amargarme. Mis amados, hay una decisión en nuestro corazón. Van a haber aflicciones, porque Dios está luchando por tu alma y por la mía. Dice la escritura que el oro se prueba con fuego para quitarle las impurezas, y dice que así es necesario que sea probada nuestra fe a la manera de Dios. Porque la fe no es para que nosotros obtengamos lo que nosotros queramos y para que creamos en Dios para recibir lo que yo quiero. La fe es para confiar que todo lo que Dios dispuso a hacer conmigo, Él tiene el poder para hacerlo y lo logrará. Él tiene el poder. Cuando uno va y mira la lista de Hebreos, la lista de Hebreos no es una lista de lo que cada uno de esos hombres logró. Cuando dice por la fe, está diciendo que cada uno de esos hombres abrazó lo que Dios podía hacer en ellos, y por la fe abrazaron esa realidad, y eso se volvió una evidencia dentro de sus vidas, y se volvió una evidencia dentro de sus corazones. De manera que si le preguntan a Abel por qué pudo ofrecer mejor sacrificio que Caín, la respuesta es una sola: pudo ofrecer mejor sacrificio que Caín porque Dios hizo una obra en él. Si no, hubiese ofrecido lo mismo que Caín. Porque Abraham dejó su tierra y su parentela, porque Dios estaba haciendo una obra en él. Si Dios no hubiera obrado en Abraham, Abraham se hubiera quedado anclado en Ur de los Caldeos. Dice el Salmo 57, verso 1: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Hermoso. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los... Ay, mis amados, entonces mire, cuando Dios produce quebrantamiento, no es para alejarnos de Dios, no es para renegar de Dios, es para estar bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Dios omnipotente, para estar ahí resguardados. ¿En quién? En Él. A la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, porque Dios está haciendo una obra estelar en nuestras vidas y en nuestros corazones. El libro de Malaquías está lleno de conflictos, y de conflictos porque el hombre no ve lo que Dios está haciendo. El hombre ve circunstancias, el hombre ve problemas, el hombre ve obstáculos. Pero mis amados, lo que necesitamos ya es no ver eso, sino ver la obra que Dios está haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Qué queremos hacer nosotros en medio de las aflicciones? Que la aflicción pase ya,
y desaparezca. Y con muchos hermanos que he tenido la oportunidad de compartir en medio de sus aflicciones, ¿Dios es poderoso para cambiar una circunstancia así? Sí, pero así no obra Dios. No se engañe. Así no obra Dios. Dios no obra de esa manera como nos gustaría a nosotros. Dios obra a través de procesos. Y a través de procesos donde va edificando y va plantando lo que Él es en cada uno de quién, en cada uno de nosotros. Porque no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Él quiere en quién, en mi vida. Y eso lo aprendo solamente en procesos. Porque tal vez enfermé, ¿y qué es lo que yo quiero? Que Dios me sane ya, que no me duela ya. Si Dios me responde, voy a salir peor de como entré. Tal vez no del cuerpo, pero sí del corazón. Pero hay cosas cuando Dios las alarga que nos permite ver cómo cada vez me desgasto más, pero entre más me desgasto, más lo veo a Él obrando en todas las cosas. Más lo veo a Él haciendo su obra en mí, en mi vida, en mi corazón. Porque cuando se alargan las cosas es donde empieza a aflorar lo que verdaderamente hay en el corazón. Cuando usted lleva 2 días de escasez, usted durante esos 2 días todavía está con la esperanza de que a cualquier momento Dios responde. El problema es cuando lleva 3 años y medio sin llover y el cielo se cerró, y donde solo hay una viuda pobre con un poquito de aceite y un poquito de harina, y está pensando en comerse la última porción para dejarse ¿qué? Para dejarse morir. Y viene el Señor y dice: mire, en frente a la incapacidad de ustedes, voy a hacer que ese poquito de aceite, ese poquito de harina les sirva para comer muchos días. Y ahí en donde aparece esto, pase ahí al versículo número 2 de ese Salmo 57. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y les decía ahora, el libro de Malaquías tiene un conflicto entre el hombre y Dios. Porque por un lado está lo que Dios ha dado a conocer, pero por otro lado está como el hombre se siente. No olvide, como te sientes no es como Dios es. ¿Es claro? A veces me siento triste. El hecho de que yo me sienta triste no significa que Dios sea infiel. El hecho de que yo sienta angustia no significa que Dios sea infiel. Dios se acerca a ese pueblo y Él les empieza diciendo: yo los he amado. Y con lo que poco o mucho que conozcamos de la Escritura, la pregunta es, cuando Dios dice yo los he amado, ¿está diciendo algo cierto? ¿Es una verdad a medias? ¿Es algo que de pronto va Dios a hacer algún día? ¿O Dios realmente ha amado a ese pueblo de Israel? Lo ha amado. Pero una cosa era lo que Dios había hecho con ese pueblo y otra cosa era cómo el pueblo se veía frente a Dios. Dios les dice: yo los he amado. ¿Y qué dice ese pueblo? ¿Y en qué nos has amado? Pero eso es la respuesta natural nuestra. Porque como nos quedamos en el camino del bien y del mal y de los beneficios, dejamos de mirar el verdadero camino, y es cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Entonces, Señor, si me amaras, me darías un trabajo. La pregunta: ¿eso es lo que evidencia que Dios te ama? Señor, si me amaras, me darías salud. ¿La salud evidencia que Dios te ama?
Porque hay gente llena de salud y no se siente amada por Dios. Porque hay gente llena de dinero y no se siente amada por Dios. Porque hay gente que empezó celebrando que Dios le dio un trabajo y a los 2 meses está tan harta del trabajo que tiene que piensa cómo Dios me puede amar para darme este trabajo que tengo ahora. Y entonces entramos en un conflicto con Dios porque nosotros miramos las cosas diferente a como Dios a como Dios las mira. Todo lo que Dios obra, lo obra con un propósito: formar a Cristo en cada una de nuestras vidas, formar a Cristo en cada uno de nuestros corazones. Cristo fue llevado a la cruz y en la cruz solo lo que brotaba era adoración hacia el cielo, porque solamente en el quebrantamiento es donde Dios produce algo verdadero al interior del corazón. Cuando hay quebrantamiento ya no cantamos, ya cantar no es cantar. Cuando hay quebrantamiento, orar ya no es hablar. Cuando hay quebrantamiento, escudriñar las escrituras ya no es hacer lecturas bíblicas guiadas, que leo el 1, que leo el 2, que leo el 3, que leo el 4 y me leí los 365 días la guía y al final del año no aprendí nada, porque sigo conservando el mismo olor y el mismo sabor después de seguir una rutina muerta de no caminar. Cuando Dios produce quebrantamiento, ya congregarse no es cumplir la rutina de los domingos y un hábito religioso. Cantar, orar, escudriñar la escritura, reunirme con otros creyentes es por una sola razón: porque Él es mi gran necesidad. Él es mi gran necesidad, la gran necesidad de mi vida y de mi corazón. No hay nada más de qué aferrarnos, solo Cristo. Y estamos viviendo tiempos donde la incertidumbre ha crecido y seguirá creciendo a niveles que no te has imaginado. Tremendos. Se aproxima un periodo de elecciones para el próximo año en nuestra nación. Y eso va a ser un caos terrible. Y va a ser un caos terrible porque todo lo que se llaman redes y todo eso es un mundo de desinformación, de engaño. Y el asunto es que como la gente no vive por la conexión con Dios, sino por las pasiones de su corazón, entonces busca que le enciende las pasiones de su corazón y entra en ese mundo de pasiones y se desconecta de quién, y se desconecta de Dios. Te pregunto, ¿qué gobernante puede traer la bendición de Dios a una nación? El único gobierno que trae bendición de Dios a una nación es el de Cristo en el corazón humano. Es el único gobierno. Por eso nosotros estamos en este mundo, pero no vivimos conforme a los parámetros de este ¿qué? No vivimos conforme a los parámetros de este mundo. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu fragilidad, ¿cierto? En la gracia de Dios, que es una persona, no es una cosa, es una vida, porque la escritura dice que la gracia vino por Jesucristo, de manera que la gracia de Dios es una persona. Y en la gracia de Dios la escritura dice en Efesios 1:3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa? Que en esa gracia que es Cristo en nosotros, Dios nos proveyó todo lo que nosotros necesitamos de la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para nuestras vidas. De manera que si nosotros hiciéramos un listado de lo que Dios nos ha provisto en la gracia, porque Él le dijo,
mi gracia te basta. No necesitas nada más, sino mi gracia, ¿sí o no? Sino que nosotros pensamos que es gracia más cuenta bancaria. Nosotros pensamos que es gracia más cuenta bancaria más medicina prepagada. Que es gracia más cuenta bancaria más medicina prepagada más seguro todo riesgo. Mi gracia te basta. Porque ¿qué nos ha provisto Dios en la gracia? Dios en su gracia me proveyó perdón y me proveyó salvación. Nosotros no nos ganamos el perdón de Dios. El perdón de Dios fue un regalo de Dios sobre nuestras vidas. Tan hermoso es el regalo del perdón de Dios, que no solamente Dios te da el perdón, sino que Dios te provee el arrepentimiento que necesitas para que recibas el perdón. Todo proviene de ¿quién? La tristeza que según Dios produce arrepentimiento, dice la Escritura. Mire, ¿cómo somos santificados? Por gracia. Y no olvide, ¿qué es ser santo? Ah, pastor, no tomar, no decir groserías, no pegarle a la señora, no robar en la empresa. No, eso no es ser santo. Ser santo es que cada día se vea menos de usted y más de Cristo, porque el único santo es Él. Y la vida de la iglesia, cuando Dios la está santificando, va derribando a la iglesia y va edificando ¿a quién? A Cristo. Y eso es por gracia. Por gracia Dios nos santifica. Por gracia Dios nos da convicción de pecado en nuestro corazón. ¿Solo por qué? Por gracia. Por gracia es que Dios nos guía por sendas de justicia. Es que Dios nos va mostrando el camino y nos va dando la ¿qué? La dirección. Por gracia es que Dios suple todo lo que necesitas. Escuche, lo que necesitas, no lo que deseas. ¿Es claro? Porque nosotros entramos en frustración, porque si fuera de deseos, no tenemos dónde terminar. Por gracia Dios me provee lo que necesito. Amén. No olvide. Escuche, no se amargue. Entremos en el mundo de Dios por la dirección de Dios. No se amargue más por lo que no tiene. Amado, le voy a mostrar un pueblo. ¿Es humillante vivir con el diario? Pero le puedo mostrar un pueblo al que Dios durante 40 años lo estuvo viviendo con el diario. Israel en el desierto. Todos los días le daba la porción de 40 años lo estuvo viviendo con el diario. ¿Qué le faltó? Si Dios no es tu contentamiento, nada va a saciar tu corazón y nada va a saciar tu vida. Por gracia Dios nos envía la provisión que necesitamos. La provisión no significa las cenas llenas. Si Dios te las da, amén. Pero ¿para qué Dios te da más? Sino para que puedas compartir más con otros. Lo que pasa es que para nosotros bendición es igual a acumular. Para Dios no. Porque ¿qué le dijo Dios a los ricos de este mundo? Que sean generosos, que sean dadivosos, ¿cierto? O sea, que Dios les dio más para que ellos pudieran dar ¿qué? Más, no para que acumularan. Porque un hombre vio que sus graneros o sus cosechas se multiplicaron y él dijo: ¿qué haré? Tanta bendición. Me haré unos graneros, guardaré todo en ellos, me sentaré y diré: alma mía, muchos bienes tiene para muchos días, come y bebe. Ese era el plan de ese, cuando vio toda la abundancia que les llegó. Pero ese mismo día el Señor le dijo: necio, ¿no sabe que hoy te mueres? ¿Y lo que has acumulado de quién será?
Y entonces todo eso nos lleva a entender hacia dónde Dios está dirigiendo nuestro ¿qué? Nuestro corazón y nuestra vida. Mire, entre más Dios llena nuestro corazón, menos cosas necesitamos de esta tierra. Menos cosas. Y no falta el cuidado de Dios. Hay una palabra en la escritura que dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. No hay un solo testimonio en la escritura de alguien al que Dios haya dejado sin su sustento. La fidelidad de Dios se ha manifestado de una manera extraordinaria. Pero ¿dónde valoramos todo eso? Cuando Dios quiebra nuestras ¿qué? Nuestras capacidades, ¿cierto? Un día un hombre que trabajaba en un banco ganaba un gran salario y Dios lo llamó al ministerio y lo llevó a renunciar al puesto que tenía en ese banco. Cuando trabajaba en ese banco y tenía un gran salario, él muchas veces traía bultos de comida a su casa. Compraba mercados por tandas. Cuando Dios lo llamó al ministerio, llegó el momento donde no traía el mercado por tandas, sino traía el diario. Cuando Dios le empezó a dar el diario, empezó a producir algo en el corazón que jamás había pasado en el corazón de ese hombre. Él dice: durante muchos años entré bultos de mercado a mi casa, pero nunca entré con lágrimas en mis ojos, con gratitud en mi corazón por la provisión dada por Dios. Pero el día que entré con un plátano, un huevo y una libra de arroz, hice el almuerzo llorando y diciéndole: Señor, gracias porque grande es tu fidelidad. ¿Cuánto le enseñó Dios ahí? El problema no es la abundancia, el problema es que Dios tiene que tratar con este corazón, que siempre pone la mirada en el lugar equivocado. La gracia de Dios te provee protección. La gracia de Dios te consuela, te provee el consuelo que necesitas. Pero el consuelo no es que pasó lo que tú esperas. El consuelo es que Dios es tu fuerza, aunque lo que esperas no pase y no suceda. Amén. La gracia de Dios es la que hace posible que nosotros lleguemos al final de la carrera sin perdernos. Eso lo hace la gracia de Dios. La gracia de Dios pone en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. La gracia te ha provisto el poder del Espíritu en tu vida, para que lo que venza el pecado en ti no sea tu capacidad, sino el poder del Espíritu que habita en ti de una manera extraordinaria. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate ¿qué? Mi gracia, ¿cierto? Porque cuando somos frágiles es donde mejor Dios puede obrar en cada una de nuestras vidas. Porque cuando no hay esa debilidad, no dejamos obrar ¿a quién? No dejamos obrar a Dios. Amados, somos muy amados por el Señor, y su amor nos está quebrantando para que veamos su gloria, para que lo veamos a Él y se cumpla en nosotros aquello que dice que vencieron por la sangre del Cordero. Fue todo lo que obtuvo la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, por la palabra del testimonio. Y esto cambia todo. En algún momento el testimonio se volvió contar todo lo que yo pequé y cómo ya no lo hago, y hacer alarde de las maldades. Yo un día me senté con un joven, y ese joven había escuchado el testimonio de un narcotraficante, y el narcotraficante había narrado ahí todas las maldades que había hecho, las mujeres que había violado, las personas que había matado, lo que había hecho con el dinero, bueno, todo lo que hizo, y cómo Dios lo había sacado de allá.
Pero ese joven que estaba dentro de la iglesia dice: pastor, pero ¿y si a mí me ponen a predicar, qué digo? Si yo no he hecho nada de esas maldades. Yo escasamente le he levantado la voz a mi mamá y le he abierto los ojos. Escasamente esa es mi maldad. Y entonces, ¿qué voy a decir? Porque en algún momento creímos que el testimonio era de cuántas cosas malas hizo y que viniéramos a contar todo eso. No, el testimonio es el de Cristo. Ese que hizo tantas maldades, ahora hay un solo testimonio: Cristo en él. Y ese que estuvo en la iglesia y que nunca hizo todas sus maldades, o nunca se evidenciaron todas esas maldades, es el mismo testimonio: Cristo en él. Porque es el único testimonio que Dios espera. Dios no espera que sigamos haciendo alarde de todas las maldades que hicimos, sino del Cristo poderoso que ahora vive en cada uno de nosotros y que ha hecho nuestras vidas nuevas y que nos está preparando para pronto irnos con él. Su gracia, dijo Pablo, no ha sido en vano para conmigo, no ha sido vacío. Termino con esto. ¿Sabe que nosotros sí vamos a entrar al cielo por obras? Y esto aterra al corazón. ¿Cómo así, pastor? Sí, claro, pero no las suyas. Vamos a entrar al cielo por las obras de Cristo, las que hizo en el Calvario y la que está haciendo todos los días en cada uno de nosotros, para que Él sea a lo que huele nuestra vida y el perfume que brote de nuestro corazón. Tú y yo somos la obra de Él. Y si Él tiene que quebrar esta vasija y hacerla de nuevo, si es para hacer la vasija que Él quiere, amén. Que habrá que llorar, habrá que llorar. Que sentiremos dolor, habrá dolor. Pero si todo eso es para que Cristo sea visto en nuestras vidas, amado, diremos: valió la pena todo lo que Dios obra en nuestras vidas. Amén.